Muy buenas noches con todos y todas. En el nombre del programa legal Aprendiendo Juntos, perteneciente a la Comisión de Proyección Social de la Asociación Civil Derecho y Sociedad, y en conjunto con Cometa, ONG del Perú para la Infancia y la Adolescencia, les damos una cordial bienvenida al primer encuentro nacional e internacional sobre responsabilidad penal adolescente hacia una justicia juvenil integral. Agradecemos profundamente su presencia en esta tercera y última jornada que, por fuerza mayor, se realiza de manera remota por esta plataforma. Extendemos también nuestro agradecimiento a todos los auspiciadores y colaboradores que han hecho posible este importante espacio de diálogo académico. Asimismo, extendemos un especial agradecimiento a nuestra coordinadora general, la doctora María Consuelo Barleta Villarán, asociada y fundadora de Cometa, que gracias doctora por su liderazgo y compromiso con este encuentro. El objetivo de esta noche es cerrar nuestro encuentro con un tema crucial, el análisis de la Ley 32330. Y al finalizar de las ponencias se abrirá un breve espacio para las preguntas del público con el fin de fomentar la participación activa y el intercambio de ideas. A continuación, daremos inicio a la primera ponencia de la noche. Nos acompaña el doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, profesor de Derecho Penal y docente de posgrado en la PUC, con maestría y doctorado en la misma universidad y cursos de posgrado en España, México y Alemania. Consultor internacional, miembro del Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil y especialista en justicia penal juvenil. El doctor Rojas abordará aspectos fundamentales y desafíos de esta nueva normativa. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Giselle. ¿Sí se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente, saludar a María Consuelo y agradecerle por la invitación y a todos ustedes también que están participando de esta convocatoria y de este evento que ha estado tan bonito. Son 3 días, lo he estado viendo en el cronograma y también en la publicidad y ha sido un evento maravilloso. Ha estado Miguel Sillero, han estado, digamos, varios profesores con los que, digamos, compartimos esta preocupación por el desarrollo y por la mejora en los estándares del derecho penal juvenil. Así que les felicito y nuevamente muchas gracias por invitarme. Eh, Bien, a mí me toca hablar sobre el tema de la ley 3233-0 desde la perspectiva del derecho penal. Eh, Quiero compartirles aquí para no ser demasiado extenso una diapositiva y, digamos, hablar y darles una mirada desde la perspectiva del derecho penal a este asunto. Em, yo quería empezar ya que tenía un poquito más de tiempo, aunque es verdad que me he tardado un poco en entrar, perdónenme que estoy saltando de un compromiso a otro, me he tardado un poquito en entrar y había preparado un poco más, digamos, de contenido para poder hablar de esto y desarrollarlo con más profundidad. Voy a tener que hacerlo digamos, saltarme algunos temas para no extenderme demasiado en el tiempo. Pero el asunto del tratamiento del adolescente y del menor en nuestro ordenamiento jurídico es antiguo, ¿no? Uno puede mirar, por ejemplo, ya en el Código Penal de 1862, cómo era el tratamiento de el menor de edad, ¿no? En esta regulación. Nos dice, por ejemplo, el artículo 8, están exentos de responsabilidad el menor de 9 años, ¿no? O sea, fíjense cómo a partir de los 9 años nosotros ya podemos apreciar que este Código Penal establecía una responsabilidad penal y nos dice que entre los 9 y los 15 años puede probarse el discernimiento del menor, es decir, eh, aun cuando entiende que debajo de los 15 años estamos hablando de un menor, ¿no es cierto? Solamente estará privado de ese discernimiento, estará exento de responsabilidad penal si se prueba que el menor no podía comprender, digamos, el carácter ilícito de sus actos. De una tesitura similar es el Código Penal del 24, que es un poco más reciente, ¿no? Que habla de los menores
de 13 años, ¿no? A menos, dice, y para esto requiere que la autoridad investigue la situación material y moral de la familia, ¿no? Y cómo ha sido educado el menor. Y entre los 13 y 18 años da más o menos esta misma particularidad, ¿no? Que el delito, el hecho reprimido como delito cometido por el adolescente entre 13 y 18 lo estuviera con internamiento o penitenciaría, que eran unos tipos de sanción que se utilizaban en ese momento, es decir, para determinada gravedad del delito, o si el adolescente por su profunda perversión o sus malas tendencias evidentes pareciera peligroso, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, esta visión, repito, de un menor peligroso, de un menor que este, dentro de su condición de adolescente o de niño y adolescente, puede y tiene capacidad para distinguir, digamos, lo malévolo, ¿no? Para darle un término muy, muy, muy grande, ¿no? Porque en el derecho penal hablamos de esto, ¿no? Del dolus malus, de la capacidad de una persona no solo de comprender la ilicitud de su acto, sino de, a pesar de eso, decidirse por el delito, ¿no? Entonces, esta, esta idea de un menor bajo estas características, pues ya estaba vigente desde, como digo, esa época. Luego vienen ya legislaciones más modernas, en el 92 el Código de Niños y Adolescentes, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos ahí mirar cómo la responsabilidad penal entre adolescentes y adultos, más o menos la podíamos, si nosotros miramos el Código Penal del 91, ¿no? En sus inicios, podemos ver cómo según la regulación del Código de Niños y Adolescentes, iban entre 14 y 18 años, ¿no? Perdón que aquí he puesto código de responsabilidad, se me ha ido es que solo el código de niños y adolescentes entre 14 y 18 años. Luego el Código Penal establecía entre los 18 y 21 años el artículo 21, perdón, el 22 de la responsabilidad disminuida en razón de la edad, y a partir de los 21 pues tenían toda la regulación plena del derecho penal. Es decir, aquí el código penal y la legislación de los 90 con el Código de Niños y Adolescentes nos llevan más bien a un momento, por decirlo así, ideal, ¿no? En el que vamos a una responsabilidad penal de adolescentes más moderna, más atendiendo a la especialidad del derecho penal de adolescentes, y un derecho penal de adultos en el que también se insertan, un poco en la línea de lo que se hace a nivel continental también, y en Europa, en España y Alemania, ¿no? Regulaciones que, digamos, no pasan del derecho penal de adolescente directamente al derecho de adultos, sino establecen un lapso intermedio, ¿no? Que en el Perú va desde los 18 hasta los 21, atendiendo más bien al valor de la edad como un criterio, un dato importante para determinar, digamos, una especialidad, como repito, un tratamiento particular y una reacción particular institucional del Estado en relación con la comisión de delitos. Esto, como les digo, más o menos es el escenario de los 90, ¿no? 90, 91, que surgen estas dos grandes normas. Luego, el Código de Niños y Adolescentes, ya en el año 2000, ¿no es cierto?, nos habla de la medida de internación, pero en este código, la medida de internación para adolescentes tenía una duración de 3 años, ¿no? Ahí, digamos, esa era la máxima duración que se le preveía a un adolescente que cometía delitos. Como les digo, es una versión muy minimalista. De hecho, si miramos la legislación de adultos, el Código Penal había establecido que la pena más alta que estaba establecida en nuestro ordenamiento jurídico era la pena de 20 años. Excepcionalmente, había, si no me equivoco, en el caso de terrorismo, penas de 30 años, ¿no? 30 hasta 35, y claro, la cadena perpetua. Pero digamos, en el promedio de delitos, mejor dicho, en la regularidad de delitos, la pena más alta era 20 años, porque esto tiene inspiración en el Código Penal español. Entonces, son legislaciones que en ese momento, como repito, son muy minimalistas, ¿no? Apuestan por un derecho penal mínimo y apuestan por, digamos, los medios de control social extrapenales como los más idóneos para luchar contra el delito. Bueno, estas son las medidas de protección, ¿no? Y luego ya empezamos a experimentar.
hacia el 2007 cambios en la legislación, ¿no? Empezamos con este decreto legislativo 899 que empieza a cambiar o habla ya de un tipo penal de pandillaje pernicioso. Luego, en julio del 2007 el decreto legislativo 990 es todo el decreto legislativo sobre pandillaje pernicioso, ¿no es cierto? Se sancionan, digamos, adolescentes que forman parte de pandillas y que causan lesiones y tal. Tiene mucho que ver con el contexto también de la época. Y esto termina, bueno, ahí ustedes saben que está la figura de Gringallo, digamos, ¿cómo se dice? Este símbolo, ¿no? Que se ha tomado del adolescente infractor, ¿no? Se ha, digamos, posicionado, creo yo, en el discurso, en el imaginario social, de que todo adolescente infractor es, digamos, un homólogo, ¿no? De Gringallo. Cuando nosotros hablamos de adolescentes infractores, estamos hablando de él y de todo el resto de adolescentes que incurren en sicariato, en homicidios o en robos agravados, ¿no? Entonces entendemos, o se entiende, se ha difundido la idea en el discurso de que el derecho penal de adolescentes se refiere a toda una franja de jóvenes que ¿no? tienen estas características de disociación, digamos, de los valores de la sociedad y que incurren además en delitos graves, ¿no? Este decreto legislativo 1204 es el que, fíjense, da este salto cuántico de pasar de 3 años de una medida socioeducativa a 10 años y a, digamos, establecer toda esta, digamos, esta búsqueda de una especie de equivalencia, ¿no? Pareciera ser así, entre el derecho penal adolescente y el derecho penal de adultos. No me detengo aquí a mirar los saltos, digamos, punitivos que se han dado y los cambios punitivos que se dan en todo este tiempo en la legislación penal, ¿no? Pero hoy en día realmente hablar pues de que la pena máxima de un delito sea 20 años es un chiste, ¿no? Porque ya incluso a través de acuerdos de un acuerdo plenario, la Corte Suprema ha establecido que los delitos menos graves terminan en el tramo de 8 años, ¿no? Los delitos de gravedad intermedia terminan en 20 y los delitos especialmente graves superan los 20 años, ¿no? Entonces ya la propia Corte Suprema creo que se ha sincerado en cuanto a la gravedad del derecho penal de adultos y evidentemente todo eso se traduce, es un reflejo en el derecho penal de adolescentes, ¿no? Eh, Como era lógico, ¿no? Me parece a mí, como era lógico, lo primero con lo que se empezó a atacar el asunto de la edad y del tratamiento, digamos, del adolescente o de la edad como factor de atemperamiento, ¿no? De la reacción penal, se empezó a tratar de, digamos, matizar la regla del artículo 22. Ya no se trataba de una regla sobre la edad, sino que ya se le introdujo la excepción a partir de la comisión de ciertos delitos, ¿no? Entonces ya empieza, como digo, a menoscabarse, a socavarse la idea de la edad como un elemento importante para medir la responsabilidad penal de un ser humano, en este caso de un adulto joven, ¿no es cierto? Y se intenta matizar esta regla. Sí es verdad que la Corte Suprema también ha tenido esfuerzos ahí para evitar que ese segundo párrafo se aplique en la realidad, pero no es una jurisprudencia que nosotros podamos decir hoy en día constante y evidentemente el legislador tampoco es que la ha derogado, ¿no? Y luego, pues toda esta escalada, como digo, de aumentos punitivos, y fíjense ustedes cómo, creo yo, parece una vuelta de tuerca, ¿no? Un círculo. Hemos regresado o estamos, parece regresando, ¿no? Parece que en 1990, en la década de los 90 llegamos a un punto alto de protección de los derechos de los adolescentes y luego hemos empezado el retroceso, ¿no? Hemos empezado una especie de rueda de Chicago y ahora estamos en regreso. Ya hemos empezado ese retorno, ¿no? Haciéndole un forado, evidentemente, a la regla del artículo 20.2, cuando dice que el menor de 18 años está exento de responsabilidad, sí, con excepción de los adolescentes entre 16 y 18 años, ¿no? Y que cometen este tipo de delitos. Fíjense ustedes que es muy similar a la regla que les mostré al inicio, ¿no? Cuando nos decía que ciertos adolescentes, ciertos menores,
de determinada edad, pero que cometan determinados delitos, nos decía, ¿no? Que se vea su especial malignidad. El juez podrá incurrir, o sea, conocer el caso y sancionarlos. Bueno, esto es una forma, me parece a mí, análoga de regulación de esos supuestos, solo que en términos mucho más modernos, de repente 100 años después se escribe mejor, pero que en el fondo son lo mismo, ¿no? Se termina diciendo que sí, que tenemos adolescentes entre 14 y 18, que les damos un tratamiento especial, ¿no? Que nos seguimos adhiriendo a la Convención de Derechos del Niño, que les seguimos diciendo que son niños y adolescentes, pero si descubrimos o si determinamos que tienen una especial malignidad, esos no tienen nada, ¿no? Ahí sí los sacamos del sistema penal de adolescentes y los llevamos directamente a un penal. Y eso es lo que creo que, como les digo, hoy en día está pasando y que va en contra de las tendencias internacionales en el tratamiento de los menores. No podemos, creo yo, dejar de lado el hecho de que independientemente de la gravedad de las conductas, independientemente de lo agudo, digamos, lo difícil que sea el caso de un menor, su grado de disociación sea tan alto, pero eso no justifica para nada que se hagan este tipo de excepciones en el tratamiento que nos exigen incluso las convenciones internacionales que seguramente mis colegas que me acompañan hoy día van a tocar con mayor precisión seguramente que yo. Entonces, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está pasando ahora con esta ley 32330 y lamentablemente, como digo, es un retroceso, digamos, una práctica que en la que nuestro legislador ha seguido esta tendencia a seguir aumentando la reacción punitiva, ¿no? Ir sacando, menoscabando las garantías que habíamos construido con tanto esfuerzo. Hoy en día, en este tramo entre 14 y 18 años, pues se ha separado, ¿no? Entre 16 y 18 y 14 y 16. A los delitos menos graves se les sigue manteniendo dentro del derecho penal de adolescentes, pero en los delitos graves, este tramo de comisión por parte de adolescentes entre 16 y 18 años, pues sí van al derecho penal de adultos y se les sanciona a través del sistema penal de adultos. Ahí están también las modificaciones que se hicieron. No quiero, digamos, gastar mucho tiempo en esto porque sé que ya estoy en el tiempo exacto. Solo les muestro este cuadrito que en algún momento hice, que nos muestra más o menos cuál es el sistema de determinación de las sanciones que establece el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. ¿No? Se mide el código establece dos tramos, uno de 14 a 16, otro de 16 a 18, y separa los delitos en función de su gravedad en tres tipologías: comunes, graves y muy graves, ¿no? Aquí están los delitos y hay que leerlo de derecha a izquierda para que se entienda, ¿no? Aquí están el sicariato, la conspiración para el sicariato, violación sexual y terrorismo. En el segundo tramo de los delitos graves están todos estos: parricidio, homicidio, feminicidio, tal. Y en los delitos comunes están todos los que quedan, ¿no? Que no estén comprendidos en las dos anteriores. Entonces, la determinación va así, ¿no? Si tienes entre 14 y 16 y cometes un delito común, la medida va de 1 a 4 años. Estamos hablando de medidas socioeducativas privativas de libertad en este cuadrito, ¿eh? Nada más que eso. Luego, si tienes de 16 a 18, pues va de 1 a 6, que es lo que se ha aumentado también aquí. Luego, si cometes delitos graves, si tienes entre 14 y 16, pues te quedas en el sistema de adolescentes y la medida socioeducativa va entre 4 y 6 años. Pero si tienes entre 16 a 18 y cometes alguno de estos delitos, pues vas al sistema penal de adultos. Y lo mismo igual pasa con los delitos muy graves, que si tienes entre 14 y 16, pues vas de 6 a 8, y esta parte de aquí que se ha derogado, que es en el tramo de 16 a 18 años. Entonces ese es más o menos el estado situacional, como les digo, que ha generado la ley hoy en día, y que bueno, también un poco para que no se vea tan feo, creo yo, ¿no? Lo que ha hecho, lo que ha pretendido hacer el legislador, un poco que estaba en el proyecto de ley, eh, es em, hacer cambios en el código de ejecución penal, ¿no? Colocar esta especie de dulcificación, ¿no? Como ponerle un café muy amargo, ponerle
media gota de stevia, ¿no? O sea, con esto para que no sea tan amargo el asunto. Y nos ponen esto que en realidad yo, sinceramente, como les digo, no alcanzo a entender la diferenciación que hay entre, ¿no? Para los mayores de 21 se lleva a cabo mediante un sistema progresivo, mientras que para los internos de 16 a 21 se utiliza un sistema de individualización científica, como si fueran dos sistemas que se excluyen. Los sistemas progresivos y los de individualización científica van de la mano, confluyen, ¿no? en el tratamiento, pero pareciera ser que, como digo, por esta forma de hacer ¿no? Artilugios argumentativos, pues tratan de decir que todavía dentro de esta situación a los adolescentes entre 16 y 18 que van al sistema de adultos se les va a tratar de una manera privilegiada, cosa pues que como digo ni siquiera la norma aguanta esta situación. Se dice que los internos de 16 a 21 serán separados absolutamente de los de mayor de edad, de acuerdo con los demás criterios de separación, pero ya se ha introducido, como digo, dentro de este tramo de etario a adolescentes que en realidad a los 16 años pueden tener una diferenciación absoluta con personas de 21 años. Entonces, no es para nada, como digo, racional, no cumple con criterios de racionalidad práctica esta, esta, esta norma. Entonces, esta ley reduce la edad de imputabilidad, ese es el motivo por el que nos trae aquí, se endurece el sistema de sanciones, eh, y yo creo que lo que se busca es aprobar medidas que tienen como finalidad eliminar la distinción entre justicia penal de adolescentes y de adultos, y esto es muy penoso. Creo que no deberíamos ir en esa línea, y ojalá que ahora que, bueno, no sé si este Congreso lo quiere hacer porque ellos mismos han dado la norma, pero ojalá que ahora que se avecinan nuevas elecciones y un cambio de políticas en nuestro país, pues los nuevos gobernantes reflexionen y cambien esto, porque no podemos seguir en esta escalada de endurecimiento del tratamiento penal de adolescentes. Estamos retrocediendo 100 años en los avances que ya habíamos logrado y que, como digo, no son solución. El código, el derecho penal de adultos nos está mostrando claramente que la solución no es el castigo, no es la pena, y el derecho penal de adolescentes nos va a dar peores elementos todavía, porque es bien sabido que el impacto que genera el contacto del sistema penal con un adolescente es sideralmente mayor que el que le genera a un adulto. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que sea de utilidad lo que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel. De verdad ha sido muy grato escucharlo. Me ha impresionado mucho todo lo que ha comentado a lo largo de su exposición. La verdad ha sido muy enriquecedor escucharlo y yo estoy segura que nuestros participantes también tienen esta misma perspectiva. Recordarles a todos, por favor, que pueden comenzar a hacer sus preguntitas a la caja de preguntas y respuestas para que el doctor pueda responderlas. Yo las voy a leer y el doctor, bueno, procederá a dar respuesta. Vamos a dar, como esta es nueva modalidad, vamos a dar un plazo de 5 minutitos para que lleguen sus preguntitas y doctor, le pido que nos espere hasta que lleguen las preguntas. Muchas No, gracias. encantado, no hay ningún problema. Sí. Sí, gracias. Además, qué bueno que lo podemos hacer ahorita mismo porque Sí. luego vuelo para otra clase. Mil disculpas que esté así con el tiempo tan Sí, no corto. se preocupe. Ya, bueno, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar al WhatsApp del evento, también al interno a la asociación. Entonces, voy a comenzar a leer. La primera de ellas, justo dice, sabemos que por la ley número 32330, el adolescente mayor de 16 años que comete infracciones graves es incluido en el sistema penal de adultos.
¿Qué implica esto en la penalidad aplicable? Eh, pues en la penalidad aplicable que se le aplica el sistema de determinación de la pena que se prevé para los adultos, ¿no? Es decir, fíjense, o sea, a ver, el código de responsabilidad, perdón, ¿cómo funciona el derecho penal de adolescentes? Ya creo que por ahí hay que partir para responder esto. ¿Cómo funciona el derecho penal de adolescentes? Que, digamos, no hay un código penal para adolescentes, no, en un catálogo de infracciones, el catálogo de infracciones y de sanciones que le corresponde a los adultos, el Código Penal, el Decreto Legislativo 635, es exactamente el mismo con el que sancionamos a los adolescentes. Es decir, si nosotros miramos un asesinato o miramos una violación o miramos tal, no tenemos una norma especial. Vamos a ir al Código Penal y vamos a aplicarle eso a un adolescente, independientemente de que tenga 14, 15, 16 o 17 años. ¿Sí? Siempre vamos a mirar el Código Penal. Lo que es diferente es la norma procedimental. ¿No? Hoy en día se está aplicando el Código de Niños y Adolescentes todavía y la idea es que se aplique el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ojalá en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, cuando nosotros sacamos a estos adolescentes entre 16 y 17, cuando cometen delitos graves o menos graves, eh, este, los sacamos de ahí y los pasamos al derecho penal de adultos, pues lo que pasa es que les aplicamos el Código Penal tal cual, su catálogo, más las consecuencias jurídicas que prevé el Código Penal para ese delito en particular. Y lo hacemos a través de las reglas de determinación de la pena que establece el Código Penal. ¿No es cierto? Este sistema de tercios, donde concurren agravantes, atenuantes y tal, y escogemos si tercio medio, tercio superior, tal, todo eso. Entonces, les aplicamos ese sistema, esa pena, la pena privativa de libertad, y sobre todo los internamos en establecimientos penitenciarios para adultos. Les damos el sistema de ejecución penal que le corresponde a un adulto también. Entonces, eh, es básicamente el tratamiento de un adulto y eso es lo grave del asunto, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta, esta vez de María Cifuentes. Ella nos pregunta, ¿cuál es el impacto de esta ley que usted aproxima para los próximos años? Bueno, que yo desearía es que la ley, como repito, se derogue, que se vuelva al sistema de adolescentes como estaba previsto y digamos que más bien al contrario se ponga en vigencia el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que data del 2017 y que hasta la fecha no ha sido puesto en vigencia y que más bien se apueste por un sistema especializado en justicia penal de adolescentes, digamos, adecuadamente consolidado, con recursos, con profesionales y todo. Eso es la mejor inversión que podemos hacer en trabajar hacia el futuro con nuestros adolescentes. Lo que penosamente creo yo es que si seguimos la lógica de lo que les he venido explicando y la línea de lo que sigue, y yo acá quiero tocar madera, porque en realidad a veces estas cosas uno las dice pensando en que no van a pasar, pero lamentablemente pasan, es que más bien se siga menoscabando el sistema. Es decir, por ejemplo, que se amplíen, que se incrementen la duración de las medidas de protección o que también directamente, por ejemplo, en el caso de delitos muy graves, ya se borre el asunto, ¿no? Pues, por ejemplo, para lo que es este sicariato o tal, ya no se respete la línea de los 14 a 16, sino que incluso se baje esa línea hasta los 14, es decir, se borre la aplicación de un derecho penal de adolescentes para delitos graves o incluso para los de gravedad intermedia. Creo que el temperamento, ¿no? La tendencia legislativa es esa, y nos quedaríamos pues con un derecho penal de adolescentes que ya solamente sería ¿no? Una pantomima, ¿no? Entonces creo que eso no está lejos de suceder y por eso creo que es importante que en estos eventos podamos discutir y exponer esta preocupación y nuestra oposición a que una cosa como esa suceda, ¿no? Sí. Y finalmente, la última pregunta que vamos a responder el día de hoy es, ¿qué propone para evitar la reiterancia de los adolescentes infractores? Bueno, según los datos que uno puede tener en cuanto a digamos, a la permanencia de la criminalidad juvenil,
lo normal, la mayor cantidad de casos, el gran grupo de... Por eso digo, una cosa es decir que el derecho penal de adolescentes es gringallo y amigos, ¿no? No es así. La criminalidad penal de adolescentes incluso corresponde a un tema de edad. Entonces, digamos, es espontánea, el cese de la actividad criminal incluso es espontáneo, una especie de resocialización espontánea, ¿no? Hay un cese espontáneo de la criminalidad en la gran mayoría de casos. Es decir, no podemos decir que las tasas de reincidencia sean altísimas o que sea una preocupación especial. Lo que sí puede pasar es que, como les digo, hayan ciertos casos, normalmente los menos numerosos, pero los más televisados, los más, ¿no? Los que más se utilizan pues para hacer este escándalo público, que evidentemente se trata de menores que tienen gravísimos problemas, que provienen de hogares disfuncionales, que han vivido una vida de violencia, que entienden, ¿no? El modo de vivir matando, asesinando, robando, etcétera, etcétera. Y claro, en esos casos probablemente, sea que seas adulto, sea que seas adolescente, la posibilidad que tienes de reinsertarte, de reincorporarte a la sociedad, sea muy difícil, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, creo que el tema del estudio de las ciencias del comportamiento hoy en día está muy desarrollado. Y creo que es un asunto de carácter técnico, es un asunto que se tiene que dejar a especialistas, a psicólogos, a trabajadores sociales, a expertos que ayuden a que estos jóvenes sean recuperados, ¿no? O sea, creo que ese es el asunto. Nosotros desde el derecho penal, plantear algún mecanismo, ¿no? De que a través de la norma evitemos la reincidencia, eso, ningún dato histórico en todo este tiempo nos ha dado la razón en ese asunto. La pena, el derecho penal y el castigo no sirven para hacer desistir a una persona de cometer un delito. Sí, entonces con estas palabras, gracias doctor Fidel, de verdad nos ha ilustrado mucho el día de hoy. Esas palabras estoy segura que han inspirado a muchos de los que estamos aquí presentes ya para construir justamente lo que queremos construir en un futuro para respecto al sistema penal adolescente, ¿no? Entonces le agradezco por su presencia en este primer encuentro penal internacional, nacional sobre responsabilidad penal adolescente y de verdad esperamos contar con su apoyo, tal vez en futuras versiones, en futuros encuentros. La verdad ha sido muy gratificante tenernos con nosotros. Muchísimas gracias y encantado. Claro que sí. Un saludo, por favor, a todos ustedes, a todos los alumnos, los estudiantes y los interesados en la materia. Les mando un abrazo y nuevamente mi reiterado agradecimiento a Consuelo. Un abrazo fuerte, Consuelo, y a Tito, que lo estoy viendo por ahí. Un abrazo también, saludos.